Todos pensaron que estaba acabado. Un joven millonario, solo, expuesto, abandonado por su propio abogado en el momento más crítico. Las miradas cambiaron, las sonrisas aparecieron y el juicio ya no era legal. Era racial. Nadie esperaba ayuda. Nadie imaginó que la injusticia estaba a punto de volverse aún más cruel. Y entonces ocurrió algo que congeló la sala entera. Una niña de apenas 8 años dio un paso al frente cuando ningún adulto se atrevió. Lo que hizo después no solo desafió al sistema, sino que dejó al descubierto una verdad que muchos prefieren ignorar. ¿Puede una voz tan pequeña enfrentarse a un prejuicio tan grande? Hasta ese día, la vida del joven millonario había sido sorprendentemente sencilla para alguien con tanto éxito. Había construido su fortuna desde abajo, lejos de herencias o atajos, moviéndose siempre con discreción en un mundo que no estaba acostumbrado a ver a alguien como él en posiciones de poder. Prefería pasar desapercibido, vestir sin ostentación y confiar en que el trabajo duro hablaba por sí solo. Aquella mañana comenzó como cualquier otra. Reuniones breves, decisiones importantes y la constante presión de demostrar que merecía cada logro alcanzado. Sin embargo, había aprendido que para algunos su piel siempre pesaba más que su esfuerzo. Aún así, confiaba en el sistema. Creía que la ley era neutral, que la justicia no distinguía colores cuando los hechos eran claros. El problema surgió de forma inesperada. Un conflicto legal, aparentemente menor, empezó a crecer, alimentado por sospechas, miradas incómodas y prejuicios silenciosos. Lo que debía resolverse con documentos y pruebas se transformó lentamente en un espectáculo incómodo, donde su imagen era cuestionada más que sus acciones. Cada gesto era malinterpretado, cada silencio, juzgado. Cuando llegó el día decisivo, entró al lugar convencido de que todo se aclararía pronto. Tenía un abogado, tenía recursos y tenía la verdad de su lado. Pero el ambiente se sentía distinto, frío, hostil, como si muchos ya hubieran tomado una decisión antes de escuchar una sola explicación. Lo que aún no sabía era que estaba a punto de quedarse completamente solo, y que el verdadero juicio no iba a ser sobre leyes, sino sobre prejuicios profundamente arraigados. La tensión empezó a sentirse desde el primer instante. El ambiente ya no era el de un proceso justo, sino el de una escena preparada para verlo caer. Cada movimiento suyo parecía provocar incomodidad, como si su sola presencia fuera una provocación. Los ojos lo seguían, no con curiosidad, sino con desconfianza. No importaban sus logros ni su historial limpio. En ese lugar, su éxito era visto como una anomalía que debía ser cuestionada. Las acusaciones comenzaron a tomar forma sin pruebas sólidas. Pequeñas suposiciones se transformaron en sospechas graves. Detalles insignificantes fueron exagerados hasta parecer amenazas. El joven intentó mantener la calma, confiando en que su abogado desmontaría fácilmente aquel absurdo. Pero algo empezó a romperse cuando notó el silencio prolongado a su lado. El abogado evitaba mirarlo, hojeaba papeles sin convicción, y su lenguaje corporal ya no transmitía seguridad, sino distancia. La presión aumentó. Cada minuto que pasaba hacía más evidente que el juicio había dejado de ser legal para convertirse en social. Los murmullos crecían, las miradas se endurecían y el respeto se evaporaba. El joven sentía cómo el aire se volvía más pesado, cómo su pecho se cerraba ante la sensación de estar atrapado en una narrativa que no podía controlar. No estaba siendo juzgado por lo que había hecho, sino por lo que representaba para quienes ya lo habían condenado en silencio. Entonces ocurrió lo impensable. En el momento clave, cuando más necesitaba respaldo, su abogado dio un paso atrás. No fue un abandono ruidoso, sino uno mucho más cruel, frío, calculado, evidente para todos. Las defensas se diluyeron, los argumentos se acortaron,
y la estrategia se desmoronó frente a una audiencia que observaba con una mezcla de burla y satisfacción. Era como si el sistema entero hubiera decidido soltarlo al vacío. La humillación se volvió palpable. El joven millonario, acostumbrado a liderar y decidir, ahora estaba expuesto, reducido a una figura solitaria frente a un poder que no le concedía humanidad. Sentía rabia, pero también miedo. No por perder dinero, sino por perder su dignidad. Sabía que, en muchos casos como el suyo, el resultado ya estaba escrito mucho antes de que alguien alzara la voz. En medio de esa atmósfera sofocante, algo inesperado captó la atención de todos. En un rincón, casi invisible, una pequeña figura observaba la escena con una seriedad que no coincidía con su edad. Mientras los adultos se acomodaban en sus prejuicios, aquella niña veía algo distinto. Veía injusticia, veía abandono, veía a alguien siendo aplastado por un sistema que se suponía debía protegerlo. El contraste era brutal. Un hombre con poder y recursos, completamente solo, y una niña sin autoridad ni influencia, consciente de que algo estaba profundamente mal. Nadie imaginaba que su presencia tendría algún peso. Nadie pensó que esa mirada silenciosa sería el inicio de un giro imposible. Porque justo cuando todo parecía perdido, cuando el juicio se inclinaba peligrosamente hacia un desenlace irreversible, una decisión inesperada estaba a punto de cambiarlo todo. Y nadie estaba preparado para lo que vendría después. El momento llegó sin aviso. La sala, cargada de tensión y expectativas torcidas, parecía contener la respiración. El joven millonario estaba de pie, inmóvil, con el peso de una condena que aún no se había pronunciado, pero ya se sentía inevitable. Había llegado al punto más bajo, sin defensa real, sin respaldo, reducido a un símbolo cómodo para un sistema que necesitaba confirmar sus propios prejuicios. Todo en su postura reflejaba agotamiento, no físico, sino moral. La injusticia ya no era una sospecha, era una presencia dominante. Fue entonces cuando el equilibrio del lugar se quebró. Una figura pequeña avanzó entre miradas incrédulas, rompiendo la coreografía silenciosa de adultos resignados. La niña, apenas visible segundos antes, se convirtió en el centro de una atención incómoda. Su tamaño contrastaba con la magnitud del momento. No había miedo en su gesto, solo una determinación que descolocó a todos. Mientras el sistema mostraba su rostro más frío, ella encarnaba algo que no podía ser ignorado. El aire cambió. Lo que antes era burla contenida se transformó en desconcierto. Nadie esperaba que la grieta en aquel muro de poder viniera de alguien tan joven, tan aparentemente insignificante. Su presencia expuso la fragilidad de una autoridad construida sobre silencios cómplices. De repente, la injusticia dejó de parecer normal. Lo evidente se volvió incómodo, y lo que se había aceptado sin cuestionar comenzó a tambalearse. El joven millonario levantó la vista por primera vez en mucho tiempo. No vio salvación inmediata, pero sí algo que había desaparecido horas atrás: humanidad. Aquella niña no entendía de tecnicismos legales ni de estrategias procesales, pero entendía lo esencial. Entendía cuando alguien estaba siendo tratado como menos. Ese entendimiento, puro y directo, golpeó más fuerte que cualquier argumento sofisticado. Los rostros alrededor reflejaban tensión. Algunos se endurecieron, otros evitaron mirar. El sistema, expuesto por una verdad tan simple, se vio obligado a reaccionar. Ya no se trataba solo de él. Ya no se trataba de riqueza ni de estatus. Se trataba de algo más profundo, algo que había quedado al descubierto frente a todos. Y justo cuando parecía que el control podía recuperarse, quedó claro que nada volvería a ser igual. Porque cuando una niña desafía al prejuicio con valentía, incluso el poder más arraigado empieza a temblar. El caso no terminó como muchos esperaban. La presión cambió, las miradas se suavizaron y el sistema, por una vez, se vio obligado a corregirse.
El joven salió libre, pero no intacto. Había ganado justicia, sí, pero también había perdido una ilusión, la de creer que el éxito protege del prejuicio. Aquella niña no solo cambió un resultado, expuso una verdad incómoda, que el racismo no siempre grita, a veces susurra desde los lugares donde nadie lo cuestiona, y que en ocasiones la valentía más poderosa viene de quien menos poder tiene. Esta no es solo su historia. Es la de millones que aún esperan ser vistos como humanos. La pregunta es, cuando llegue tu momento de presenciar la injusticia, ¿te quedarás en silencio